Muy víctima de Nodal. Nodal es el tipo de hombre que todo lo que toca lo convierte en nada. Le afectó su carrera a Ángela. Le han dado a Ángela hasta con el cubo del agua. Y Nodal nada más sale a victimizarse, a hacerse el víctima. Separados, Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está Ángela? Porque supuestamente cancelaron la boda. ¿Esto es verdad? Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntale a Ángela. ¿Cómo va todo lo de Nodal y esto lo del video, Pepe? ¿Qué opinas? Te acabo de preguntar, acabo de contestar. Y yo espero que ahí sí se meta Pepe a defender a su muchachita, porque él es el que está provocando más hate, cuando el hate ya se estaba pagando. Y estén atentos, porque en medio de los rumores de distanciamiento entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar, sale, señores, una nueva bomba y en exclusiva. Se separaron Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Fuertes rumores y ella no se queda callada. Se veía venir. Es la crónica de un truene anunciado. Estoy hablando de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Se desmienten los rumores de una separación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Kuno publicaría historias de ellos muy enamorados. Hay algo que me parece particularmente fascinante de este caso, y es que básicamente todo lo que está pasando ahora en este momento era completamente predecible. Y no lo estoy diciendo desde la arrogancia ni con el beneficio de la retrospectiva. Lo digo porque desde el inicio los patrones estaban ahí en la cara de todo el mundo antes de que existiera esa relación. Y aún así pasó, aún así la gente se sorprendió, aún así Ángela Aguilar se casó, y aún así Cristian Nodal hizo exactamente lo que siempre hace. Y es que, como probablemente ya lo saben, durante estas últimas semanas internet volvió a explotar una vez más con esta pareja, pero ahora no solo por una razón completamente predecible, sino porque esta historia tiene ahora una boda religiosa que se canceló bajo pretextos que nadie creyó. También tenemos a Ángela Aguilar, que se fue del domicilio conyugal el 14 de abril. También tenemos nuevos rumores de una amante dominicana en Miami, a Pepe Aguilar tomando una vez más el control de la situación como si se tratara de una negociación corporativa. Y encima de todo eso tenemos a Cristian Nodal peleando con su propio padre. Esto porque presuntamente su papá le registró su nombre artístico a sus espaldas, lo que significa que en este preciso momento Cristian Nodal no es legalmente dueño ni de su propio nombre, aunque en realidad yo tengo otra teoría completamente diferente con respecto a este punto en específico. El asunto es que, si se dan cuenta, este hombre está perdiendo todo al mismo tiempo: el matrimonio, su familia de origen, el control de su carrera y la narrativa completa. Y dado que todo eso está pasando ahora mismo, me parece el momento perfecto para hablar de por qué todo esto era inevitable, pero eso sí, no como un chisme, sino como un análisis profundo. Pues en realidad, detrás de este caso hay algo mucho más interesante que el drama de dos personas famosas peleándose. Hay una dinámica familiar que por alguna razón nadie está nombrando bien, y hay algo muy concreto que eso nos dice sobre cómo construimos relaciones en público, y sobre todo el tipo de historias que muchas personas deciden romantizar, aunque tengan señales de alarma y red flags por todo lado. Así que por eso quiero que hablemos de todo, de lo que pasó, de cómo llegamos aquí y de lo que este caso revela en realidad. Pero antes de continuar, recuerden que yo soy Cam, y si este o cualquiera de mis videos les gusta, los entretiene o los hace pensar al menos un poco, es demasiado importante y muy valioso para mí si pueden interactuar de la forma que crean posible, ya sea dándole like si fue que les gustó este video, comentando sus puntos de vista o suscribiéndose para más contenido como este. De verdad y sin lugar a dudas es una de las partes más importantes, sino que la más importante. Ahora sí, después de haber dicho eso, empecemos con todo este drama. Probablemente la mayoría de ustedes también conocen esta historia a la perfección, por lo que no voy a darle tantas vueltas, pero lo que sí quiero hacer es ordenar los hechos, porque hay detalles muy específicos que cambian completamente la lectura de lo que está pasando ahora mismo. Y es que por un lado tenemos a Cristian Nodal, quien tiene 27 años y es uno de los artistas más importantes del regional mexicano de la última década. Y esto quiero recalcarlo porque es importante entender que el problema de Nodal nunca fue su talento. El problema fue siempre lo que sucede fuera del escenario. Por otro lado tenemos a Ángela Aguilar, quien es hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar, que como bien sabemos es una de las familias más importantes de la música ranchera en México. Y luego tenemos a Casu, que es el personaje central de esta historia, aunque mucha gente por alguna razón no la reconozca como tal. Julieta Emilia Casuccelli, como ya saben, es una rapera argentina que cuando conoció a Nodal ya tenía una carrera e identidad propia. No era la novia de nadie, era ya alguien. Para hacerles la historia corta, Casu y Nodal oficializaron su relación en 2022. En abril de 2023 anunciaron su embarazo. Meses más tarde, el 14 de septiembre de 2023, nace Inti, su hija. Y 8 meses después de eso, más específicamente el 23 de mayo de 2024, Nodal anunció su separación. 8 meses. Eso
Eso es lo que tardó su bebé en convertirse en la hija de dos padres separados. Sin embargo, lo más asqueroso y problemático de toda esta historia es que el 24 de mayo, un día después del comunicado, ya habían fotos de Nodal y Ángela saliendo de un supermercado en Texas. Y tan solo 18 días después de la ruptura oficial, dieron a conocer su relación en exclusiva con la revista Hola América. Ahora, hay algo que hizo que todo esto pasara de ser solamente escandaloso a ser directamente inexplicable. Pues en octubre de 2024, Ángela le concedió una entrevista a ABC News donde dijo que sus seres queridos ya sabían de su relación con Nodal meses antes de hacerla pública, donde también dijo literalmente que a nadie se le había roto el corazón, y de la forma más descarada y horrible posible dijo que todos los involucrados ya estaban en la misma página. Y es que esa frase de que a nadie se le rompió el corazón es probablemente la declaración más asquerosa y horrible que Ángela Aguilar ha dado en toda su carrera. Y no porque sea la más bonita, la más sincera o la más polémica, sino porque en esa misma frase está la semilla de todo lo que está pasando hoy. Porque alguien que entra en una relación convencida de que no lastimó a nadie, que todo estaba bien o de que todos los involucrados sabían, es alguien que nunca se detuvo a hacerse preguntas reales. Y el dilema está en que cuando las personas no se hacen las preguntas difíciles al principio, terminan enfrentándolas después, pero con mucho más daño encima. Porque como también sabemos, Casu la escuchó y como era de esperarse, Casu respondió. Por lo que el 31 de octubre de 2024, en el podcast PLP, ella habló por primera vez, donde dijo que no tenía conocimiento previo de que Nodal y Ángela llevaban meses juntos y que peor aún se enteró de la misma forma que todos nosotros, que cuando Nodal terminó con ella la dejó por un motivo distinto, y luego procedió a decir una frase que quedó marcada en la memoria de todo internet. Lo que empeora todo es que ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo. Eso quiere decir que estaba llevando una doble vida. ¿Quién sabe en qué situación? Si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir. Y lo doloroso es que esas palabras no eran dramáticas, eran lógicas. Podríamos decir que era la conclusión natural de poner las fechas sobre la mesa. Porque si Ángela dijo que llevaban muchos meses juntos antes de hacer pública la relación, y la relación se hizo pública en junio de 2024, entonces esos meses antes apuntan directamente a una relación donde Casu tenía una bebé recién nacida. Eso obviamente todos lo sabemos. El asunto es que esa misma noche Nodal hizo un live en Instagram para desmentirlo todo, donde se sentía incómodo, nervioso y todo el tiempo se contradijo, pues según su propia versión la ruptura ocurrió el 8 de mayo. El primer beso con Ángela fue el 14. El 29 ya estaban en Roma, en la Fontana di Trevi, celebrando lo que él llamó una boda espiritual. Esto del 8 al 29 de mayo. 3 semanas para terminar una relación de 3 años con una hija recién nacida de por medio. Enamorarse de otra persona y casarse espiritualmente en Italia. Eso es loco y profundamente perverso. Y aquí es donde el análisis se pone realmente interesante. Porque si lo recuerdan, lo de Casu no fue la primera vez que esto pasó. Por ejemplo, Nodal y Belinda estuvieron juntos desde 2020 hasta febrero de 2022, donde se comprometieron y hasta él se tatuó sus ojos. ¿Y qué pasó cuando terminaron? Exacto, pasó exactamente lo mismo. Con un comunicado en Instagram, el típico texto blanco sobre un fondo negro sin explicaciones y una nueva relación tan solo 2 meses después. De hecho, también hay algo que Nodal dijo en un concierto en Tijuana después de eso que nunca se ha terminado de procesar bien, ya que por alguna extraña razón él le preguntó a su público sin que nadie le preguntara nada si a alguien de los que estaban ahí presentes le habían sido infiel, lo que él mismo respondió que se sentía feo. Literalmente nadie le preguntó, fue él quien lo llevó a la conversación, y aunque eso aparentemente es un detalle pequeño, sí dice mucho. Y a ver, puede que todo lo que dijo sobre Casu en su momento sea verdad, que ya habían terminado 6 veces para ese momento, que eran como roomies, que de verdad no se alcanza a imaginar lo mucho que odio esa expresión, o que ya no había ninguna chispa entre ellos. Y eso tiene sentido de una u otra forma porque al final de cuentas las relaciones se agotan y eso es real. Pero hay una diferencia enorme entre que una relación se vaya apagando y en cómo decide salir de ella. La forma de Nodal siempre ha sido la peor y la misma siempre. Borrar las fotos de redes, hacer un comunicado en Instagram y sobre todo entrar en una nueva relación casi de inmediato. Es bien interesante porque medios como Infobae lo documentan precisamente así. El patrón fue idéntico con Belinda y con Casu. Misma secuencia, mismas palabras y mismo timing. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso no es un hombre que esté aprendiendo de sus errores de ninguna manera. Eso es un hombre que ha perfeccionado un sistema de manipulación, narcisismo y machismo. Ahora, teniendo en cuenta todo este contexto anterior, llegamos a esta nueva parte de la historia. Porque lo que les acabo de contar solo es un pequeño fragmento de todo lo que está pasando ahora mismo. Es que literalmente lo que está pasando ahora es algo completamente diferente, pero predecible.
predecible, eso sí. Pero bueno, para todos aquellos que no se han enterado de esta nueva polémica, el 10 de abril Nodal lanzó el video oficial de Un Vals, su último sencillo. De la protagonista es una modelo española llamada Dagna Mata. Tengan muy presente esto porque es un dato muy importante en toda esta historia. El caso es que en el momento en el que internet la vio, notó de inmediato un parecido casi idéntico con Casu, por lo que, como era de esperarse, la reacción fue inmediata y masiva, lo cual fue como: ¿qué hace Nodal usando una modelo con un parecido tan grande a la mujer que abandonó hace unos años atrás con una bebé recién nacida? Por lo que, como era de esperarse, la reacción fue inmediata y masiva. Sin embargo, el productor del video salió a decir que el parecido fue involuntario y nada intencional, mientras que Nodal, por el contrario, salió a decir que no era dueño de su imagen ni de su música, lo cual también fue demasiado extraño, porque, ok, digamos que tiene razón y que ya no tiene el control sobre las decisiones creativas, pero obviamente él puede oponerse ante la modelo y decidir trabajar o no con ella para que la producción la cambie. Pero todo se pone peor porque la modelo, Dagna Mata, salió a asegurar que no le habían pagado hasta este momento, que al inicio la contrataron como extra, pero terminó siendo la protagonista. Pero a raíz de la conversación y la problemática que eso estaba generando en internet, el video fue eliminado de todas partes. O sea, usaron la imagen de Casu sin su consentimiento. Ángela Aguilar fue humillada públicamente, no le pagaron a la modelo. Luego borran el video y al final Nodal termina deslindándose de su propio trabajo. Tengan en cuenta que todo esto pasó en la misma semana. Y es que esa declaración que salió a dar Nodal de que ya no era dueño de su imagen, ni de su trabajo, ni de su música, ni de su voz, al menos para mí, no fue retórica. Fue literalmente cierta. Porque justamente el 15 de abril se filtró un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que en efecto confirmó que la marca Cristian Nodal no estaba registrada bajo su nombre. Y capaz están preguntando entonces quién la registró. Pues ni más ni menos que su propio padre, Jaime González, quien solicitó renovar ese registro en octubre de 2025 y lo hizo efectivo el 7 de abril de 2026, supuestamente sin el consentimiento del cantante. Muy importante, con una vigencia límite de 10 años que vence en 2036. Y es que solo para que entiendan mejor esta situación, el registro original se hizo cuando Nodal era menor de edad, por ende quedó en manos de su padre desde el inicio. Pero lo que no tenía por qué pasar es que al vencer ese periodo de 10 años, el padre decidiera renovarlo a su propio nombre en lugar de cedérselo a su hijo. Y eso, por supuesto, fue una decisión activa, pues Jaime González puede ahora legalmente gestionar presentaciones, contrataciones y merchandising bajo el nombre de Nodal sin que él tenga que aprobar nada. Pero aquí es donde entra la hipótesis que está circulando en internet y que, de hecho, desde mi punto de vista y mi forma de analizarlo, creo puede ser la más acertada. Aunque quiero dejar claro que, como lo mencioné, esto es solo una hipótesis. Hay quienes dicen que el padre de Nodal hizo este movimiento en prevención de un posible divorcio, que al controlar el nombre artístico y las finanzas bajo su propia empresa, el patrimonio de su hijo quedaría blindado frente a cualquier reclamación de los Aguilar. O sea, eso lo que quiere decir básicamente es que si Ángela va por los bienes en un divorcio, lo que encontraría no sería el patrimonio directo de Nodal, sino una empresa controlada por Jaime González, su padre. Y dado que el supuesto contrato prenupcial opera bajo separaciones de bienes, la pregunta es qué queda exactamente en los bienes de Nodal si su nombre, su marca y su música están técnicamente en manos de su padre. Y es que el timing es lo más extraño y lo que más me llama la atención de todo este caso, si les soy honesto. Pues la solicitud que les mencioné hace un momento fue en octubre de 2025. La aprobación fue el 7 de abril de 2026. El escándalo del video estalló el 10 de abril. Ángela se fue el 14. Todo en menos de 2 semanas. Y a ver, nadie puede confirmar que el padre de Nodal sabía exactamente lo que se venía. Pero algo de lo que sí estoy seguro es que ese movimiento legal no fue un accidente ni una formalidad burocrática. Y si esta hipótesis es correcta, lo que tenemos acá no es solo un padre peleando con su hijo. Es literalmente un padre que ya estaba jugando ajedrez mientras todo el mundo todavía pensaba que eso era una crisis de pareja normal. Aunque también es muy extraño porque, para confirmar que esto no era un presunto malentendido, Nodal dejó de seguir a sus padres y a su hermana en redes sociales, y su familia también hizo lo mismo de vuelta, lo cual podría ser parte de la estrategia o simplemente una estrategia de marketing para confirmar todo esto. Pero no fue solo eso. De hecho, aquí se pone todavía más interesante, ya que desde 2021 Nodal tiene una pelea abierta con Universal Music por los derechos de sus primeros álbumes. Además de eso, sus abogados renunciaron y Sony Music no está dando los resultados esperados, ya que su música no se está vendiendo con tanta facilidad como lo hizo hace un par de años. Recordemos que el contrato con su padre tiene vigencia hasta 2035 y romperlo significaría una indemnización millonaria. Y aquí es donde esta historia se empieza a complicar aún más para Nodal, porque es cuando entra Ángela. Pues el 17 de abril, Gustavo Adolfo Infante dijo de primera mano que, según sus fuentes, Nodal y Ángela estaban separados. Mientras que Seriani también dijo algo que se convirtió en el tema de conversación central de la semana. Básicamente él aseguró que Nodal tiene una amante dominicana que conoce hace
muchos años, a quien visitan un departamento en Miami, y que la boda que iba a suceder en Zacatecas se canceló no por inseguridad en el estado, sino por petición de esa misma mujer. O sea, cuando pensamos que esta historia no se podía poner mejor y más interesante, aparecen todas estas declaraciones. Ahora, nada de eso está confirmado, eso hay que decirlo, pero hay algo que sí lo está. Ángela dejó de publicar en su cuenta de Instagram y en su canal de WhatsApp desde el 5 de abril. Nodal dejó de seguir a su suegra Annelise en redes. Ninguno de los dos ha salido a desmentir nada de forma clara, lo cual es demasiado extraño viniendo de esa pareja y del círculo que los rodea. Además de eso, a los pocos días, Nodal publicó algo desde República Dominicana, diciendo que todos los rumores, las especulaciones y lo que los medios estaban diciendo eran puras telenovelas mexicanas. Mientras que Pepe Aguilar, y esto es demasiado importante, cuando los micrófonos lo buscaron para preguntarle qué estaba ocurriendo con su hija, solo salió a decir, bastante molesto en realidad, que él no era vocero de Ángela y que si querían saber algo de ella, se lo preguntaran directamente. Lo cual también es demasiado extraño teniendo en cuenta que es él quien habla por toda la familia. Y eso creo que no hace falta ni siquiera mencionarlo, pero no fue para nada la respuesta de un padre tranquilo. Podríamos decir con total seguridad que esa es la respuesta de un padre que ya está en modo negociación. Y es que según Seriani, literalmente Ángela no es la que va a resolver ese matrimonio, ya que es Pepe el elegido por la familia para confrontar toda la situación legal con Nodal, ya que presuntamente lo que dice Seriani y sus fuentes tienen a la hija en cautiverio en el rancho y van a negociar por ella como si fuera una pieza de ajedrez. Pero resulta que ahora hay una nueva actualización porque hace un par de días, más específicamente el 25 de abril, Nodal y Ángela, para sorpresa de mucha gente y con la intención clara de apagar todos los rumores que estaban circulando, decidieron publicar un par de historias juntos en sus cuentas de Instagram, donde se podía ver que ambos estaban en el rancho de los Aguilar en Zacatecas. Sin embargo, junto a ellos estaban Cuno y Leonardo Aguilar, quienes se encargaron de publicar a detalle fotos y videos de Ángela y Nodal montando a caballo, lo cual es un poco raro si me lo preguntan, pues el hecho de que hayan dado esa respuesta después de semanas de silencio e incertidumbre y rumores fue bastante extraño en realidad. Y es que viéndolo desde cualquier punto de vista es raro, ya que salieron acompañados de gente que sí o sí iba a publicar lo que en efecto publicó. Y dado que Pepe Aguilar supuestamente ya tenía el control de la situación y dado que el rancho de Zacatecas es básicamente la casa de los Aguilar, que Cuno haya aparecido ahí por mera casualidad es algo que, bueno, cada quien saque sus propias conclusiones. Porque si todo estaba bien entre ellos, desde mi punto de vista, no necesitaban salir a exponer la cabalgata ni hacer todo este show mediático que están haciendo. Y el hecho de que ellos crean que esto fue necesario dice exactamente lo mismo que todo lo que ya les conté. Todo mal con esta situación. Después de haber dicho esto, quiero que nos detengamos y que hagamos una pausa, porque hay algo en la figura de Pepe Aguilar que nadie ha analizado bien. Pepe Aguilar no es para nada un personaje secundario, de hecho es uno de los protagonistas más importantes. Sin embargo, por alguna extraña razón, la narrativa pública lo ha tratado básicamente como el padre preocupado que intentó proteger a su hija de un hombre con un historial cuestionable. Pero solo pensemos en eso un momento. Pepe Aguilar conocía a Cristian Nodal, lo conoció incluso antes de que Nodal conociera a Ángela y él conocía su historial. Y aún así, y teniendo eso en cuenta, en algún punto de 2024 tomó la decisión de integrar a ese hombre a su entorno familiar. Y como si fuera poco, permitió que su hija de 21 años se casara en julio de 2024, apenas un mes después de que su relación se hiciera pública. Y supuestamente, según rumores que él no ha firmado, pero tampoco desmentido, firmó un contrato prenupcial que estipulaba que si Nodal era infiel antes de 3 años, debía pagar $12 millones y el divorcio sería inmediato. Y si bien, como lo acabo de mencionar, él nunca lo ha confirmado, en esa entrevista que hizo un paparazzi sí se puede ver cómo lo niega con sarcasmo, porque si ese presunto contrato existió, lo que eso nos revela no es un padre protector, lo que nos muestra es un padre que sabía que había riesgo real y aún así dejó que la relación siguiera adelante. Y a ver, obviamente yo también entiendo que para este punto Ángela ya era mayor de edad y tomaba sus propias decisiones, pero de nuevo, teniendo en cuenta cómo ha sido Pepe Aguilar el que ha manejado toda la dinámica en esta familia, es poco inusual que él no se haya interpuesto en esa relación teniendo en cuenta los antecedentes que tenía Nodal. A lo que quiero ir es que el cálculo nunca fue únicamente si ese hombre era malo o no para su hija. Ese cálculo también incluyó otras cosas: la carrera de Nodal, su perfil público, el acceso que eso le daba a la familia Aguilar y sobre todo el dinero que potencialmente se podría cobrar si algo salía mal. Y no me malinterpreten, porque con eso tampoco estoy tratando de decir que Pepe Aguilar sea un villano, eso a mí no me corresponde asegurarlo. Lo único que estoy tratando de decir es que las decisiones que tomó en 2024 no fueron las de un padre que estaba priorizando únicamente el bienestar emocional de su hija de 21 años. Y ahora es Pepe Aguilar el que presuntamente está negociando los términos de lo que pase a continuación, mientras que Ángela está en el rancho presuntamente esperando que su padre decida. Y eso es un problema gravísimo que no estoy viendo que alguien nombre. Ahora, desde mi forma de ver las cosas,
cosas, hay algo que me parece bastante importante aclarar, porque hay dos extremos que no me parecen necesariamente útiles: el de destruir completamente a Ángela Aguilar y el de defenderla sin matices, aunque tenemos más que claro que en parte se lo merece. Pero aquí viene mi argumento, y es que fueron sus propias palabras en ABC News las que la implicaron, pues ella participó o sabía de algo que no debía haber pasado mientras Casu tenía una bebé de meses, y eso es malvado, horrible, asqueroso y está completamente mal. Yo estoy de acuerdo, pues eso la convirtió inmediatamente en alguien que en un momento dado eligió no hacerse demasiadas preguntas porque la respuesta era incómoda. Sin embargo, a lo que quiero ir con esto es a la pregunta que nadie le ha hecho con la claridad que merece, no desde el asco, el odio o el rechazo, sino desde la lógica. Honestamente, ¿qué te hacía pensar que contigo iba a ser diferente? En serio, quiero que piensen en esto. Ángela sabía el daño que estaba haciendo y aún así empezó esa relación. Ella estaba ahí y ella más que nadie sabía cómo Nodal operaba con Casu. Ella fue la tercera antes de ser la primera, y aún así decidió que sí, que lo de ellos sí era especial. Era la continuación de una historia que la vida les hizo pausar. Y esa frase me produce muchas sensaciones, si les soy honesto, porque básicamente lo que hizo Ángela fue reencuadrar una traición como un romance de destino. Ella decidió que lo que pasó con Casu no era una señal del carácter de Nodal, sino un obstáculo narrativo, algo que simplemente debió pasar para que ellos pudieran llegar donde tenían que llegar, sin importarles si pasaban por encima de una mujer que acaba de dar a luz o una bebé de 8 meses de nacida. Y el problema con esa lógica absurda de Ángela es enorme, porque cuando entras en una relación con alguien que acaba de traicionar a otra persona y decides que eso no dice nada sobre él, sino que fue culpa de las circunstancias, lo que estás haciendo en realidad es enseñarle algo muy concreto: que sus acciones, por horribles y malas que sean, no tienen consecuencias reales, que puede actuar de las formas más perversas y crueles posibles y aún así llegar al premio, que la traición y la deslealtad en su caso se recompensa, y eso, así ninguno de los implicados haya querido verlo, es un juicio moral abstracto. Es una dinámica de comportamiento sumamente documentada. Cuando alguien puede cruzar ciertos límites y aún así salir bien parado, no tiene ninguna razón interna para no volver a cruzarlos. Dado que a Casu no le costó nada, dado que gran parte del público decidió celebrar su relación antes de cuestionarla, ¿qué señal recibió Nodal de que hacer lo mismo de nuevo tendría un costo distinto? Ninguna, absolutamente ninguna. Y ahora que tenemos rumores de una nueva amante dominicana, y ahora Ángela está en el rancho con su madre, Pepe Aguilar está negociando como si esto fuera una transacción, y todo el mundo, por alguna absurda y tonta razón, está sorprendido. Pero desde mi punto de vista, la única sorpresa real es que alguien verdaderamente se sorprenda, porque así ella quiera pintarse como tal, Ángela no es una víctima de algo que no vio venir. Es alguien que por múltiples razones no eligió ver lo que tenía de frente. Y hay una diferencia sumamente importante entre esas dos cosas. Una te pone en una decisión total de inocencia, mientras que la otra te pone en una responsabilidad parcial sobre lo que tú misma construiste, lo que no significa que merezca el daño, porque al final de cuentas, desde mi forma de verlo, yo no creo que nadie merezca que le sean infiel, pero sí significa que la infidelidad que enfrenta hoy, si es que ocurrió, no cayó del cielo. Fue la continuación lógica de un patrón que ella conocía antes que empezara. Y en cuanto a Nodal, el análisis es más simple, aunque igual de incómodo, porque viéndolo desde cualquier punto de vista, es un problema de carácter muy específico. Él es incapaz de hacerse responsable de sus propias decisiones en el plano afectivo. Cada ruptura ha sido presentada como algo que simplemente vivió, sin agencia y sin ningún momento real de esto fue lo que hice mal. La manera en la que dejó a Casu fue a través de un texto en Instagram con un bebé de 8 meses en sus brazos, y la manera en la que habló de todo eso después fue siempre construyendo una narrativa donde él es el que no era feliz, el que se mega enamoró de otra persona sin siquiera pensarlo, la intensidad absoluta al principio, el vacío total después y la siguiente persona esperando. ¿Quién sabe cuántas veces ha ocurrido antes? Y lo que quiero que entiendan es que de ninguna forma los ciclos se rompen solos, solo y únicamente se rompen cuando alguien enfrenta consecuencias reales, y Nodal nunca las ha enfrentado y por eso es que ese mismo ciclo sigue. Y justo aquí es donde quiero terminar, porque podría fácilmente quedarme 20 minutos más hablando sobre detalles del chisme, pero me parece más interesante hablar de lo que este caso revela sobre algo mucho más amplio. Pues primero, actualmente vivimos en una cultura donde la intensidad todo el tiempo se confunde con amor, y cuando alguien deja a la madre de su hija de 8 meses y 3 semanas después ya está en Roma casándose espiritualmente, eso de ninguna manera es amor. Eso para cualquiera que tenga 2 dedos de frente es reemplazar a una persona con otra en lugar de sanar. Y lo peor de todo y lo que más me molesta es que la industria del entretenimiento no lo ha vendido como romance. Por ejemplo, es exclusivo en Hola, las fotos en la Fontana di Trevi, o ese lenguaje de es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar. Pero Casu en su casa con una hija recién nacida no estaba viviendo ningún romance. Estaba aprendiendo que el padre de su hija ya estaba en una
relación mientras ella todavía procesaba el fin de la suya. Segundo, Nodal ha podido repetir el mismo patrón en 3 relaciones consecutivas, sin que eso haya afectado de manera consecutiva ni su carrera ni su credibilidad pública. Pues por loco que suene, él sigue vendiendo un montón, sus conciertos se llenan y la conversación pública mayormente sobre él, si se dan cuenta, es musical. Por supuesto, tampoco se deja a un lado el tema de la infidelidad, pero su música sigue teniendo gran relevancia sobre su personaje público, mientras que las mujeres involucradas, como siempre pasa, pagaron costos distintos. Si lo recuerdan, Belinda pasó años siendo llamada interesada. Caso aguantó en silencio mientras internet hacía memes de su embarazo. Ángela recibió el nivel de odio colectivo que fue en muchos casos irracional, aunque en parte merecido. Y si bien los 3 cometieron errores, el escrutinio no fue distribuido de manera equitativa, lo cual nos dice algo profundamente revelador sobre cómo asignamos la culpa a las mujeres cuando hay una infidelidad, independientemente de quién tomó la decisión. Tercero, la pregunta que nadie se está haciendo sobre Pepe Aguilar es por qué permitió esa boda en primer lugar. Y la respuesta honesta probablemente involucra más cosas que solo el amor de un padre por su hija. Y cuarto, y eso es lo que más me importa, todo lo que está pasando en estas últimas semanas no es el inicio de algo nuevo, es el final de algo que ya tenía el final escrito desde antes que empezara. Porque escuchen bien esto, una relación que nació de una traición, que fue construida sobre la idea de que las reglas no aplican cuando el amor es lo suficientemente intenso, que convenció a una persona de 21 años de que lo que le pasó a otra mujer no era una advertencia, sino solo un obstáculo narrativo. Esa relación no tenía a dónde ir, porque recuerden que lo que mal empieza, mal termina, no importa qué. Y no como karma en el sentido más superficial de la palabra, sino porque las dinámicas con las que una relación arranca no desaparecen nunca cuando firmas un acta de matrimonio. Se quedan ahí, se normalizan y se repiten. Porque de verdad les juro que yo no puedo comprender cómo Ángela pretendía ser feliz después de haber pasado por el sufrimiento de una mujer con un bebé recién nacido. Eso no tiene sentido ni hoy ni nunca. Porque además, cuando Ángela decidió que podía construir algo sólido sobre una base rota, le entregó a Nodal un modelo de relación donde las consecuencias no existen, donde todo y cualquier cosa se puede justificar con una excusa lo suficientemente válida. Y ahora es ella la tercera que recibe exactamente lo mismo de vuelta. Por eso la pregunta que queda no es si Nodal le fue infiel o si se van a divorciar o no. Mi verdadera pregunta es, ¿por qué como cultura seguimos romantizando esas historias en tiempo real cuando los patrones están ahí, visibles, documentados, literalmente gritando? Y creo que la respuesta tiene que ver más con que nos hemos acostumbrado a creer que el amor puede más que el comportamiento, o que la intensidad de un sentimiento puede reescribir lo que alguien demostró que es capaz de hacer. Y esa creencia, no les voy a mentir, es bonita, pero también es en muchos casos lo que mete a la gente en problemas. De hecho, hay una frase de Casu en esa entrevista del 31 de octubre de 2024 que creo que resume todo mejor que cualquier análisis que yo pueda hacer. Básicamente dijo con una voz muy tranquila que quería estar en paz, que se había manejado con respeto por todos y que tenía una hija con un hombre que siempre iba a ser su padre. Y lo más triste es que en ese momento, mientras ella hablaba así, en algún lugar de Texas, de Roma o de Houston, Nodal y Ángela seguían intentando convencer al mundo de que su historia era diferente cuando no lo era. Y ahora que presuntamente Nodal está haciendo lo mismo a Ángela, la pregunta es, ¿en realidad Ángela esperó que todo fuera diferente con ella? Eso solo el tiempo nos lo confirmará. Pero por ahora creo que eso va a ser todo por este video. Creo que fue un análisis bastante bueno, ojalá ustedes también lo hayan sentido así. Me gustó mucho ver la conclusión de este tema, van a seguir pasando cosas, obviamente, pero creo que el punto en el que se encuentra esta historia y ese momento en concreto era algo sumamente predecible para todos. De verdad me da mucha curiosidad saber en qué va a terminar todo esto, así que si quieren ver un video en el futuro donde haga una actualización, háganmelo saber en la parte de los comentarios. También recuerden que si este video les gustó o cualquiera de los que hago en realidad, es muy valioso e importante para mí si le pueden dar like por allá abajo, de verdad, ya que así de esa forma nos aseguramos de que YouTube sepa que les gusta mi contenido, así lo recomienda con más personas y la comunidad empieza a ser mucho más grande. Tampoco olviden que todos y cada uno de sus pensamientos son sumamente importantes y enriquecen muchísimo la conversación y la información de este video. Así que lo que sea que estén pensando, cualquier actualización que tengan, si saben más novedades del chisme, vayan a poner en la parte de los comentarios. De verdad me encanta leerlos y no me pierdo ninguno de sus comentarios, así que vayan a poner todo lo que piensan por allá abajo. Ahora sí, no siento más, suscríbanse, síganme y yo los veo en la próxima. De verdad, muchas gracias por ver. Bye.